Aprendo en Casa. Buenos días, chicas y chicos, ¿cómo están el día de hoy? Yo soy Patricia Barreto y esto es Aprendo en Casa, una iniciativa del Ministerio de Educación para seguir aprendiendo y descubriendo sobre nosotros, nuestras familias y nuestra comunidad. Esta actividad está dirigida a ustedes, chicos y chicas de quinto y sexto grado de primaria, pero recuerden que pueden llamar a todos los integrantes de su familia para que juntos podamos aprender y así sea mucho más entretenido. Bueno, muy bien, ¿están listas y listos para comenzar nuestra actividad el día de hoy? ¡Perfecto! No se olviden de traer sus cuadernos, sus hojas de papeles, sus lápiz o lapicero para tomar apuntes, ya saben. Ayer vimos el caso de Camila, ¿se acuerdan? Ella vive en Lima, pero su mamá es de Chivay, en Arequipa, y su papá y abuelo vienen de Moyobamba, en San Martín. Como comentamos, esta diversidad cultural se puede encontrar en muchas familias peruanas, ya que prácticamente todas y todos tenemos orígenes familiares variados. Eso explica por qué dentro de una misma familia existen diversas costumbres y tradiciones. Algunas pueden ser semejantes y otras pueden ser distintas, pero todas deben convivir respetuosamente y armoniosamente. Además, comprendimos, por la conversación que Camila tuvo con su abuelo, que las costumbres cambian en el tiempo, de generación en generación, y que también unas tradiciones se encuentran con otras distintas, incluso en lugares distantes de donde se originaron en primer lugar. También hablamos de la comida tradicional de cada lugar y cómo cuando nos mudamos, esa comida viaja con nosotros también y se adapta con los ingredientes del nuevo lugar al que llegamos o incluso se fusiona con otros platos. Eso pasó con el oyuquito con cecina de la familia de Camila. ¡Más rico! La actividad que les propuse el día de ayer era descubrir una costumbre o tradición de su familia en la actualidad, a partir de los datos e información que recogieron de sus padres y familiares. Estoy segura que lo realizaron y colocaron también en su portafolio. Recuerden que si tienen la oportunidad pueden compartir sus trabajos a través de las redes sociales de Aprendo en Casa. Chicas y chicos, conocer las costumbres y tradiciones de nuestra familia es importantísimo porque nos ayuda a conocernos mejor y nos permite reconocer la diversidad cultural presente en nuestras familias. Y es así que durante estas 2 semanas nos hemos propuesto asumir el rol de investigadores de nuestra propia historia familiar. ¡Chan, chan, chan! Iremos conociendo estas características que nos hacen ser peruanos. Es importante conocer y valorar nuestras raíces, debido a que de ellas venimos y nos enseñan nuestra historia. Recordemos que el Perú es un país con una gran diversidad de costumbres y tradiciones. Registraremos toda nuestra investigación en un álbum familiar. Este nos permitirá dar a conocer a otros familiares y amigos el lugar de origen de nuestra familia, sus costumbres, sus tradiciones y la trayectoria o recorrido que hicieron a lo largo del tiempo hasta el día de hoy. Ahora bien, las primeras preguntas que nos hacemos al enfrentarnos a este reto son: ¿qué información necesito saber? O también, ¿dónde puedo encontrar esa información? Como lo dijimos en la actividad anterior, los miembros de nuestra familia son la primera fuente de información, pues ellos mismos han vivido, practicado o visto las tradiciones y costumbres que queremos conocer. Tenemos mucho que aprender de ellos y de su historia. Justamente ayer al finalizar nuestra actividad recibí un mensaje de Carmen con una duda. Vamos a revisarlo juntos. Ella dijo: si vamos a conversar con nuestros familiares para obtener información de ellos, sería bueno preparar las preguntas antes. Eso sería como una entrevista, ¿no? Exacto, Carmen. No es lo mismo tener una conversación casual que una conversación planificada o con un propósito. Por eso, la entrevista es la herramienta adecuada para recoger la información de nuestros familiares. Así que hoy elaboraremos nuestro esquema de entrevista, con algunas preguntas claves para nuestra investigación. Para guiarnos en la actividad del día de hoy tenemos a nuestra querida profesora Winnie, quien nos ayudará a resolver el reto del día. Bienvenida, profesora. Muchas gracias por la bienvenida, Patricia. Soy la profesora Winnie Díaz y Fuentes. Me alegra mucho poder compartir esta actividad con todas y todos ustedes y que tengamos la oportunidad de resolver el reto de construir un esquema de entrevista. ¿Están listas y listos? Como ya nos has contado, Pati, las entrevistas que planifiquemos hoy formarán parte del álbum familiar, que tendremos como resultado del gran reto de estas 2 semanas. Sí, es genial. Uy, pero no sé por dónde empezar. Partamos desde aquí.
Ayer aprendimos que es muy común que los miembros de nuestra familia hayan nacido en diferentes regiones o ciudades, ya sean nuestros padres o abuelos. Ah, eso quiere decir que lo primero que debemos hacer es conocer cuáles son esas regiones y ciudades. Exacto. A partir de ahí surgirán nuevas preguntas. Ah, ya entiendo. Entonces, lo primero será averiguar dónde nacieron y se criaron los miembros de mi familia. Por ejemplo, si volvemos al caso de Camila, sabemos que su mamá nació en Chivay y su papá fue criado en Moyobamba. Exacto. Y seguro recordarás que en cada lugar las personas tenemos tradiciones y costumbres distintas, que nos distinguen de los demás. También sabemos que estas tradiciones y costumbres se pueden observar en manifestaciones culturales, como las fiestas, danzas, vestimentas, platos tradicionales y lenguas de cada sitio. Es cierto, profesora. Las manifestaciones culturales son muchas y muy diversas. Por eso, dentro de una misma familia pueden haber costumbres y tradiciones distintas, dependiendo del lugar de origen de nuestros padres o de nuestros abuelos. ¿Qué manifestaciones culturales conocen ustedes en sus familias? Profesora, Alberto y Julia, quienes nos acompañarán hoy para elaborar nuestro esquema de entrevista, nos van a ayudar también respondiendo a esta pregunta. Vamos a escucharlos. Mi mamá vivía en Ica de niña. Siempre nos cuenta que durante la fiesta de vendimia se bailaba una danza muy alegre sin zapatos, con faldas y blusas cortas para las mujeres y pantalones remangados para los hombres. Mi abuela es de Huánuco. Hay una fiesta, no recuerdo cómo se llama, pero se celebra en enero. En ella, varios grupos bailan la danza de los negritos por las calles, mientras los vecinos les invitan sancochado, una sopa con carne que comparten con músicos y vecinos. Ay, pero no consigo recordar el nombre de la fiesta. Al igual que Alberto y Julia, yo tampoco recuerdo muy bien algunos datos sobre las tradiciones de mi familia, como por ejemplo los nombres de las danzas o las vestimentas. Suele pasar, Patti. Por eso es importante investigar preguntando a nuestros familiares la información que nos hace falta. Recuerden que no solo nos interesa saber qué prácticas recuerdan, sino cómo son y de qué manera las han vivido. ¡Wow! Entonces vamos a tener que hacer una lista de preguntas bien grande. No necesariamente, y eso lo veremos con nuestro esquema de entrevista. Identificaremos las preguntas principales de la entrevista. Y a partir de lo que responda nuestro entrevistado, veremos si es necesario hacer una pregunta más específica sobre el mismo tema o pasar a la siguiente. Profesora, nos escribió Camila con un comentario acerca de lo que acaba de explicarnos. Ella dice, mi abuelito habla bastante cuando le preguntas por las fiestas de San Juan en Moyobamba. Creo que a él ya solo me faltaría preguntarle por la vestimenta de la danza de la pandilla y algo más sobre la comida. ¡Excelente! Gracias, Camila. Tu comentario me sirve para darles un nuevo consejo. Además de pensar en el propósito de sus entrevistas, las y los invito a hacerse estas preguntas. Eso les permitirá formular de la mejor manera sus propios cuestionarios. ¿Qué información deseo averiguar? ¿Qué información ya conozco de cada uno de mis entrevistados? Ah, claro. Así tendremos una lista de preguntas generales y la adaptaremos a cada entrevistado. Exactamente, Patti. Ahora, a partir de lo que hemos visto hasta el momento, cuéntame, ¿quiénes serán tus entrevistados? Bueno, en mi casa tengo a mi mamá, mi papá, mi hermano que está en casa también, pero creo que puedo llamar por teléfono a mi abuela materna y a mi abuelo paterno también. Muy bien, Patti. Entonces tienes 5 personas a las que podrías entrevistar. ¿Y ustedes en casa ya saben quiénes serían tus entrevistados? Justo Alberto nos escribe. En casa tengo a mi mamá, pero puedo llamar por teléfono a mi abuela y a mi tío que viven en Ica. ¿Puedo entrevistar solo a uno de los dos? Interesante pregunta, Alberto. Como dijimos, las costumbres dentro de una misma familia pueden tener algunas diferencias. Por eso es mejor que entrevistemos a varios familiares. Por eso mismo, profesora, también dijimos que esa sería la primera pregunta. ¿De dónde eres? Para que el entrevistado nos diga la región y la ciudad o distrito donde nació y creció. Profesora, Alberto nos ha escrito y nos dice, mi mamá nació y vivió en Ica hasta que tuvo mi edad y luego se mudó.
Por eso conoce varios sitios con sus diferentes costumbres y tradiciones. Ajá, y esto pasa en muchos otros casos. Por eso necesitamos una pregunta específica que ayude a obtener información precisa y útil para la investigación. Entonces, profesora, la pregunta específica de Alberto podría ser, ¿naciste y te criaste en el mismo lugar? Claro que sí. Entonces, hasta el momento sus preguntas serían: pregunta principal, ¿de dónde eres? Región, ciudad, distrito, comunidad. Y pregunta específica, ¿naciste y te criaste ahí? Claro. Y las siguientes preguntas podríamos considerarlas para uno o más lugares, dependiendo de cuál sea la respuesta del entrevistado. Exactamente. Podríamos continuar preguntando por las fiestas. Por ejemplo, ¿qué sugerencia nos mandó Julio para ese caso, querida Patti? Ella dijo, mi pregunta sería, ¿qué fiesta tradicional se celebra en ese lugar? Correcto, Julia. Estamos avanzando muy bien con nuestro esquema. Veamos el avance. Esto está cada vez más interesante. Quiero agregar más preguntas ya. Enseguida lo haremos, Patti. Chicas y chicos, ahora nos vamos a un corte. Pero ¿qué les parece si aprovechan la pausa para responder a esta pregunta? Según las manifestaciones culturales que hemos conocido, ¿qué otras preguntas incluirían en su esquema de entrevista? Buenísimo. Esperamos sus respuestas. Ya volvemos. No se vayan. Estamos de vuelta aquí en el programa y los dejamos con unas preguntas y al toque nos llegaron varios aportes. Alberto y Julia nos han ayudado. Veamos. Cuéntanos cómo resumió la primera pregunta nuestra amiga Julia. A ver, y dice así. ¿Qué danza tradicional se baila en ese lugar? Buena pregunta. Como hemos visto, las danzas son una costumbre importante en el Perú. Vamos a añadirla a nuestro esquema. Julia también nos dice, profesora, que como pregunta complementaria o específica se puede añadir ¿cómo es la vestimenta en ese baile? Ajá, las vestimentas que uno puede usar son muy variadas. Quizá por eso es mejor aclarar que nos referimos a las vestimentas tradicionales del lugar, para así evitar confusiones. Entonces la pregunta sería, ¿cuál es la vestimenta tradicional de ese baile? Sí, creo que así se entiende mejor. ¿Qué otra pregunta te mandaron Alberto y Julia? Alberto nos escribió, ¿qué platos tradicionales se preparan en ese lugar? Bien, agreguémosla. Profesora, ¿nos bastará con esas 4 preguntas? Pues más información siempre será mejor opción. Así que recuerden que podemos hacer preguntas más específicas para obtener más datos. Anotemos algunas. Supongamos que a una persona de Cajamarca le pregunto, ¿qué fiesta es tradicional en Cajamarca? Y ella me responde, el carnaval. Pero ya luego no me dice nada más. Creo que nos faltaría más información sobre el carnaval, como por ejemplo, ¿cuándo se celebra? ¿Cómo se celebra? ¿O quiénes participan? Muy bien. Cuando una respuesta no nos ofrece suficiente información, podemos realizar nuevas preguntas que nos ayuden a completar la información. En este caso, ¿cuándo se celebra? ¿Cómo se celebra? ¿Y quiénes participan? Y en la siguiente pregunta también deberíamos hacer preguntas específicas, porque si hablamos de una danza puede haber muchos datos, bueno, en realidad en todos los temas. Ciertamente, si hablamos de una danza, podemos preguntar, ¿quiénes bailan? ¿Cuántas personas bailan? ¿Dónde bailan? ¿Por qué bailan? ¿Cómo se baila? Como son muchas preguntas, lo que podemos hacer en algunos casos es pedirle al entrevistado o entrevistada que nos cuente más detalles sobre dicha danza. Así, él o ella resaltará lo que le parece más importante.
Por ejemplo, lo que nos contó durante el comercial nuestro amigo Alberto. Él dijo, cuando ya no sé qué preguntar, pero quiero saber más, siempre digo, cuéntame más, por favor. Cierto, un trome, Alberto. Anotemos esa sugerencia en el esquema, profesora. A ver, yo también quiero participar. Se me ha ocurrido esto. Para tener mayor información sobre la vestimenta, podríamos preguntar qué diferencia a esa vestimenta en particular de otra que son parecidas. Por ejemplo, las polleras son tradicionales en varias regiones de la sierra, pero las de Cusco y las de Puno tienen colores distintos. Buena observación, Patti. Anotemos esa sugerencia, ya que lo mismo puede ocurrir con otras piezas de las vestimentas, como los sombreros y los zapatos. Cierto, profesora. Es que tenemos tantas danzas diferentes en el Perú que podemos encontrar ciertas similitudes y diferencias en cada región del país. Así es, Patti. Pero como estás viendo, estamos creando preguntas acerca de diversas tradiciones y costumbres que podrían tener nuestros familiares. Así es, hemos hablado de las danzas, las vestimentas y las comidas tradicionales. ¿Sobre qué otros temas podemos entrevistar a nuestros familiares? Uy, no hemos hablado de los platos tradicionales de manera más específica. Y eso es súper importante porque como conviven tantas culturas dentro del mismo territorio nacional, hay gran variedad de platos tradicionales en cada lugar. Aquí Julia nos ha enviado algunas preguntas para averiguar más sobre cada plato. ¿Cómo se prepara? ¿Qué ingredientes se usa? Y Alberto añadió, ¿se prepara en alguna fecha en especial? Bien, chicos. Pues entonces con eso ya tenemos casi listo nuestro esquema de preguntas. Revisémoslo. ¿De dónde eres? ¿Región, ciudad, distrito, comunidad? Pregunta específica. ¿Naciste y te criaste ahí? ¿Qué fiesta tradicional se celebra ahí? ¿Cuándo se celebra? ¿Cómo se celebra? ¿Quiénes participan? ¿Qué danza tradicional se baila? Cuéntame más, por favor. ¿Qué vestimenta es tradicional de ese lugar? ¿Qué la diferencia de otras parecidas? ¿Qué plato tradicional se prepara en ese o esos lugares? ¿Qué ingredientes lleva? ¿Cómo se prepara? ¿Se sirve en alguna fecha especial? ¡Wow! Está completísimo, profesora. Ahora un detalle más. Tengamos en cuenta que si entrevisto a mi abuelito, a quien yo específicamente trato de usted, entonces tendré que adecuar mis preguntas. ¿Cómo diría, por ejemplo, la primera pregunta? Tendría que cambiar todos los usos de tú por usted y los verbos conjugarlos de la manera que corresponde. Entonces quedaría así. Ah, profesora, ya entendí. La redacción de mis preguntas dependerá de a quién me dirija. Pero bueno, en mi caso yo trato a mis papás de tú. Y además ya sé de dónde son. Entonces al momento de entrevistarlos supongo que ya no les haría esa pregunta. Exacto, Patti. Debes adecuar las preguntas a partir de la información que tengas. Recuerda, y recuerden todas y todos en casa, esta es una guía. Ustedes deben evaluar qué preguntas se adecúan a su situación y a sus familias. Además, debemos recordar que nuestro esquema de entrevista nos ayudará a descubrir o conocer cuál es el sentido detrás de las costumbres y tradiciones que son parte de la identidad de nuestras familias. Es decir, buscamos comprender que las costumbres y tradiciones son prácticas que forman parte de la identidad de un pueblo o comunidad. Eso quiere decir que antes de cada entrevista debo revisar y adaptar mis preguntas, de modo que ya solo pregunto por aquello que busco conocer. Comprendo. La fiesta de la Candelaria, la limpieza de los canales en la que participa toda la comunidad para contar con agua en épocas de siembra, o las recetas secretas de los abuelos, los padres o los tíos para preparar un plato tan rico como el menestrón. Esas son vivencias y prácticas que le dan identidad a una familia o una comunidad. Exactamente, Patti. Esa es la idea.
¡Qué maravilla! El esquema de la entrevista está ya casi listo. Profesora, entonces, ¿qué más nos falta si es que ya tenemos todas las preguntas, tanto principales como específicas? Pues, aunque es la parte más larga, el esquema de preguntas no es lo único que compone la entrevista. Todas las entrevistas tienen además un título, que debe estar relacionado con el tema que se va a abordar. Por otra parte, antes de comenzar con las preguntas, debemos saludar, presentarnos y explicar el propósito de la entrevista. Luego, debemos preguntar todo lo que está en nuestro esquema. Y después, si no nos quedan más dudas, debemos agradecer al entrevistado por su tiempo y por compartir su información con nosotros. Y, finalmente, nos despedimos. Profesora, parece que en general toma tiempo hacer la entrevista, sobre todo si queremos hacer preguntas específicas o si surgen dudas durante el diálogo. Ahora me pregunto, ¿qué pasará si nuestro entrevistado está ocupado? Como en todo trabajo de investigación, Patti, en las entrevistas es importante la planificación. Tengo 3 consejos puntuales para esto. Primero, programar la cita con tiempo para saber si el entrevistado está disponible. Segundo, comentar previamente al entrevistado el propósito de la entrevista y pedirle permiso para usar la información que compartirá. Y finalmente, tener un lugar adecuado para la entrevista, para que ambos puedan estar concentrados. Profesora, yo tengo un consejo más. Se me ha ocurrido porque tengo un amigo periodista que todo el tiempo me hace entrevistas y me ha contado cómo es su trabajo. ¿Y si lo hacemos como él? ¿Qué tal si grabamos la entrevista con el celular para luego volver a escucharla y anotar la información? Y bueno, si no se puede porque la persona que vamos a entrevistar no quiere, podemos aplicar nuestra estrategia para tomar apuntes. Las que aprendimos en las actividades anteriores. Extraordinario, Patti. Has pensado como una verdadera investigadora. Lo importante es que primero escuchemos con atención las respuestas del entrevistado o entrevistada. Luego, rápidamente debemos pensar en la información más importante para anotarla, si es que no se nos permite grabar. ¿Recuerdan las estrategias para tomar apuntes? Claro, profesora. Por ejemplo, si yo le pregunto a alguien de dónde es y me responde que nació en Tumbes pero se crió en Huancavelica, podría anotar algo así. Muy bien, esa es la estrategia de anotar las palabras claves. ¿Cuál más recuerdas? Recuerdo otra. Por ejemplo, si pregunto cómo se prepara el caldo verde de Cajamarca y me responde que con 7 hierbas diferentes molidas en batán, anotaría algo así. ¡Excelente! Esa, como recordarás, es la estrategia del uso de símbolos. Y la última estrategia tal vez nos sea útil específicamente para cuando preguntemos por las vestimentas. ¿La recuerdas? Sí, profe, los dibujos. Es cierto, no me imagino anotando toda la descripción de cada vestimenta, pero, por ejemplo, la vestimenta del festejo la dibujaría así. ¡Excelente! Ya casi estamos, profesora. Para estar más preparadas y preparados, ¿podemos practicar con usted la primera parte de la entrevista? ¡Claro que sí! ¡Probemos! Buenos días, profesora. Mi nombre es Patricia Barreto y voy a entrevistarla con el propósito de mostrar a las chicas y chicos de quinto y sexto grado cómo hacer sus propias entrevistas sobre las costumbres y tradiciones de su familia. Profesora Winnie, esta entrevista tomará unos minutos. Le pido por favor tenga paciencia mientras anoto las respuestas. ¿Está bien? Claro, Patti. Gracias por comunicármelo. Estoy lista. Empecemos con las preguntas. Profesora, ¿de dónde es usted? Bueno, Patti, yo soy de Lima, pero actualmente vivo en Trujillo. ¿Y qué festividad tradicional se celebra en Trujillo? Bueno, Patti, tenemos muchas festividades, pero las más importantes son el concurso de caballos de paso, el Festival de la Primavera y el Festival de la Marinera. Muy bien, gracias profesora. Hemos terminado con esta entrevista demostrativa. Uy, ¿qué le pareció? Excelente inicio. Has comprendido muy bien todo lo que hemos aprendido hoy. Te agradezco por el tiempo y el entusiasmo, así como a todas las chicas y chicos que nos ven desde casa. Y claro, a Alberto y Julia. Lo máximo a nuestros amigos. Así es, conmigo será hasta una próxima oportunidad. Cuídense mucho, nos vemos.
Hasta pronto, profesora Winnie. ¡Wow, chicas y chicos! ¡Qué gran programa! Así como hemos hecho el día de hoy, no olviden anotar en su cuaderno las preguntas que forman parte de su esquema de entrevista. Este esquema les servirá para orientarse cuando entrevisten a sus familiares por teléfono o en persona. Tengan en cuenta adaptar las preguntas y la conversación de acuerdo con el entrevistado o entrevistada, si los tratamos de usted o de tú. Y si ya sabemos alguna información, omitamos las preguntas que no nos sirvan. En el proceso de nuestra investigación, hoy hemos avanzado con la identificación de las fuentes de información, o sea, de nuestro entrevistado o entrevistada, y la planificación mediante un esquema de entrevista. ¿Qué actividad tan importante e interesante hemos desarrollado el día de hoy? No olviden compartir esta información con sus profesores, compañeros y compañeras y conservarla en sus portafolios. Pero sobre todo pongan en práctica todo lo aprendido. Para mañana ya debes haber seleccionado el entrevistado, definido cómo lo vas a entrevistar, elaborado las preguntas de tu entrevista y coordinado las fechas para la entrevista. Háganlo con mucho cuidado, pero sobre todo disfrutando el proceso de aprender y de conocer a la otra persona. Si tienes la oportunidad de enviarnos en las redes sociales de Aprendo en Casa el trabajo que has realizado, sería increíble. Y como siempre, antes de continuar con nuestro día, a lavarse muy bien las manos con agua y con jabón y a desinfectar todo con mucho cuidado. ¿Sí? Así estaremos mucho más sanos y sanas. Nos vemos en la próxima actividad.